¿Qué tal, colega, querido compañero? Bienvenido a mi canal de YouTube. En este día vamos a seguir viendo cómo es el funcionamiento de una pinza amperométrica y vamos a ver algunos ejemplos en el cual te van a servir de mucha utilidad para vos que estás arrancando un oficio, electricidad básica, estás arrancando curso de refrigeración, aire acondicionado. Bueno, todos estos oficios que te he nombrado, sí o sí, nuestra herramienta principal es nuestra pinza amperométrica. Te saludo en esta tarde. Mi nombre es Adrián, director del Instituto Gold Service. Seguime, suscríbete a mi canal para ver mucho más contenido acerca de estos instrumentos. Lo que tenemos que saber como primordial dentro del funcionamiento de una pinza amperométrica es qué funciones tienen, para qué sirve y para qué no me sirve. Te voy a mostrar varios modelos. En este caso podés apreciar esta pinza amperométrica de la marca Unit. Esta es el modelo UT210C. Acá lo que vas a ver de interesante es que esta pinza amperométrica tiene sus punteras, pero no son punteras ordinarias, sino que son punteras de muy buena calidad por ser de la marca Unit. Generalmente en la parte de COM, que es el común, va la puntera negra, y después en el otro, donde muestra los símbolos que vamos a ver a continuación, donde estos símbolos están en la selectora y que podemos ver una por una que nos representa. En eso va la otra punta, que es la roja, y con ellas dos nosotros vamos a poder testear y vamos a poder ver un montón de funciones que tiene. Además cuenta con la pinza, por eso es pinza amperométrica, porque cuenta con su pinza donde nosotros acá podemos ver cualquier tipo de consumo que haya en un hogar domiciliario. También podemos tener este otro modelo de pinza amperométrica, que también es una pinza que tiene muchas funciones, pero hay algunas que están restringidas porque es una pinza amperométrica bastante básica. También tiene el modo pinza, donde podemos nosotros testear, pero a diferencia de la Unit, esta tiene un poco más grande el aro de la pinza, y a veces en lugares muy restringidos donde tenemos que hacer un diagnóstico de una heladera o quizá un lugar de un aire acondicionado que no podemos acceder, la pinza por ahí no vamos a poder medir el consumo que tiene ese artefacto o ese lugar. Por este lado también tenemos esta otra pinza amperométrica. Yo te estoy mostrando varios modelos porque lo importante es que vos puedas saber resolver a la hora de comprarte un instrumento de medición, una herramienta, de que te puedan dar un consejo y decirte entre qué gama podés comprar o cómo podés gastar el dinero. Hay veces que uno puede comprar una pinza amperométrica, como en este caso, esta es una de las más económicas que hay, pero también tienen varias funciones. Acá en la selectora podemos ver que vamos a tener varias funciones. Vas a poder medir diodo, vas a poder medir continuidad, vas a poder medir corriente alterna, corriente continua, vas a poder medir también amperaje, como te decía, con este ojo en la pinza vamos a poder medir, y después vamos a hacer unas pequeñas demostraciones en cuanto al uso de la pinza amperométrica. También por otra parte, yo necesito mostrarte variedad de instrumentos para que al momento que quieras comprarte un instrumento de medición, podés dejarme un comentario ahí en YouTube, me podés dejar un comentario, suscribirte al canal, y ahí yo voy a ir leyendo los comentarios y voy a tratar de orientarte, vos que estás arrancando, quizá haciendo un curso, queriendo perfeccionarte en algún oficio. Bueno, esto es de mucha utilidad. Este también no es una pinza amperométrica porque obviamente no vemos la pinza, no vemos el ojo para hacer mediciones, pero sí es un multímetro digital, en este caso de la marca Brina,
Y este multímetro digital también tiene muchas funciones. También cuenta con su estuche y cuenta también con sus pinzas. Estas también son de buena calidad, un buen espesor de cable y la verdad que está muy completo este instrumento. Y aquí, como puedes ver, dice auto. ¿Por qué? Porque este tester, este multímetro digital es inteligente, entonces sin que tengamos que seleccionar, acá nos está diciendo de que podemos seleccionar o podemos medir directamente en estas tres funciones. Entonces, de esta manera inteligente lo que podemos hacer es no tener que fallar entre una medición. Pero si yo quisiera seleccionar fuera de estos tres parámetros que me está indicando, yo puedo apretar la función de seleccionar y puedo ir función por función. Si quiero medir resistencia, si quiero medir diodos, si quiero medir capacitancia, si quiero medir temperatura, porque también tiene para medir grados centígrados y otras funciones más. Y aquí mismo el tester a ser inteligente te dice que tenés que conectar las punteras en el instrumento. De esa manera nosotros vamos a poder trabajar de una manera más profesional. El consejo que te doy en este día es que cuando empieces a comprarte tus herramientas puedas ver en tu parte económica cuál podés acercarte a comprarte una buena marca. Corriente alterna y corriente continua son dos parámetros muy fundamentales que nosotros vamos a trabajar con nuestro instrumento. Si nosotros queremos medir corriente alterna, tenemos que saber que nuestro símbolo, como figura aquí, en esta pinza nosotros tenemos para medir corriente alterna y corriente continua, pero como ves acá en el visor, está puesto como un automático y nos está mostrando AC y la marca la B en voltaje. AC es corriente alterna y DC, poniendo en el selector, vamos a corriente continua. Si yo quiero medir en el domicilio, quiero medir qué tensión tengo en una toma, yo tengo que ponerlo en la selección de AC corriente alterna. Ahí es donde yo con mis pinzas voy a poder verificar en un domicilio qué consumo tengo y en este caso me está indicando 228, 229 volt. Eso quiere decir que me está tomando una lectura correcta de, en este caso, el domicilio, que tengo un poco más de 220 volt. Eso es corriente alterna. ¿Por qué se le llama corriente alterna? Porque nosotros tenemos que graficarlo, no podemos decir positivo y negativo, porque muchas veces cuando uno habla de positivo y negativo no está hablando de corriente alterna, sino quizás está hablando de corriente continua, donde ahí sí nosotros tenemos un polo positivo y negativa, que es para medir una pila, una batería. Entonces, si yo quiero medir en corriente alterna, tengo que entender que yo voy a tener en el domicilio, voy a tener un cable rojo y un cable azul. Nosotros tenemos representado el cable rojo como fase y el cable azul como neutro. No puedo llamarlo positivo y negativo, sino que estamos hablando de fase y neutro. Entonces, ¿cómo trabaja la corriente alterna? ¿Por qué yo no puedo llamarlo positivo y negativo? Porque simplemente nosotros en la República Argentina tenemos y trabajamos con 50 Hz. Cuando vos compras un electrodoméstico, cuando compras algún artefacto, ahí te dice qué consumo tiene y cuántos Hz trabaja. En este caso nosotros tenemos 50 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestro usuario nos entrega los 220 volt, nos entrega nuestro servidor, nosotros acá en el domicilio tenemos 220 volt con una frecuencia de 50 Hz. Eso significa de que
entre fase y neutro va a alternar 50 veces por segundo entre la fase y el neutro. Entonces está alternando esa corriente, está alternando dentro de los conductores y por eso es fase y neutro. No puedo determinar que sea positivo y negativo porque está alternando y por eso es corriente alterna. Y cuando hablamos de corriente continua, estamos diciendo que tenemos el símbolo de C con este símbolo de la B y unos puntitos. Y en corriente continua sí, nosotros vamos a llamar positivo y negativo. En este positivo y negativo, nosotros con nuestra pinza amperométrica lo ponemos en corriente continua y vamos a poder medir en este caso, este ejemplo que tengo acá, es una pila que tiene 1,5 volt. Entonces mi instrumento en corriente continua me va a medir ese polo positivo y negativo y me va a decir cuántos volts tiene una pila, una batería, etc. En esta parte ya quería dejarte claro cuál es la función principal y qué más puedo medir. También yo con la pinza amperométrica, si tengo una pinza completa, como te mostraba de esta marca, en este caso la Unit, podemos medir varias cosas más, aparte de corriente alterna y corriente continua. Puedo medir amperes, puedo medir capacitancia, puedo medir diodo, que los diodos generalmente se utiliza en la electrónica, por eso un técnico electrónico usa mucho la pinza amperométrica para diagnosticar. Puedo medir también resistencia y continuidad. Todo esto puedo yo trabajar con mi pinza amperométrica. Espero que te haya servido este pequeño tutorial de la explicación de qué herramienta es y en qué puedo trabajar esta pinza amperométrica. Y a continuación te voy a mostrar algunas mediciones para que puedas ver cómo se trabaja con la pinza.